Bueno, boa tarde a todos. Vamos então continuar os trabalhos do seminário e, sem mais demoras, eu gostaria de passar a palavra agradecendo muito pela presença a professora Jesusa Vega da Universidade Autônoma de Madrid, autora de numerosos estudos sobre a gravura na Espanha, sobre Goya, e atualmente a última publicação da professora é justamente um pouco sobre algo que diz respeito ao título da conferência que ela vai dar sobre a linguagem da ciência e a linguagem da gravura na publicação espanhola do século XVIII. Jesusa, muchas gracias por tu presencia. Bueno, muchísimas gracias a la universidad y al profesor Migliaccio por haberme invitado a participar en este seminario y desde luego felicitar a todos mis colegas que han presentado sus ponencias porque son excelentes y yo espero que la mía por lo menos esté a la altura, pero como es después de comer, yo les invito a que duerman la siesta. Es la gran aportación española a la cultura del bienestar y así cuando acabe me aplauden y no hay problema, se acabó el problema. Bueno, el título es muy ambicioso, yo voy a centrarme en unos aspectos muy concretos de la cuestión, teniendo en cuenta que el tema que voy a intentar abordar es la problemática sobre la ilustración científica en el siglo XVIII, pero sobre todo la transferencia del conocimiento a la sociedad. Aunque yo voy a hablar de España, porque es lo que conozco un poco, no obstante creo que lo ocurrido en España se puede hacer extensivo a toda Europa e incluido también se puede hacer extensivo al continente americano, no solo porque lo que ocurría en Madrid, en la corte española, se transfería a los virreinatos, sino por los enormes intercambios comerciales y también intelectuales que había entre los dos continentes. Por último, las consideraciones que voy a hacer en relación a la problemática de la ilustración científica, pero en el periodo ilustrado hay que proyectarlo hacia el siglo XIX, pues todo responde a una misma idea que es la que ha sido el motor del desarrollo de la sociedad occidental hasta la Segunda Guerra Mundial, que es la idea del progreso. Esa es la idea fundamental que subyace, en mi opinión, al desarrollo científico. O dicho de otro modo, aunque a partir de 1838 la invención del daguerrotipo y luego el calotipo abre una nueva etapa en el registro visual del mundo, yo creo que no se puede olvidar que la fotografía es un fruto directo de las inquietudes y las investigaciones de los ilustrados. Pero además que muchas prácticas anteriores a la época fotográfica se mantuvieron e incluso se desarrollaron y se consolidaron en el nuevo medio fotográfico. Por lo que cuando hablamos del tránsito, del paso de las técnicas gráficas a las técnicas fotográficas, en realidad no se puede hablar de ruptura, sino que tenemos que hablar de continuidad. Es decir, yo creo que si admitimos que la cámara oscura es el precedente de la cámara fotográfica, es obvio entonces que hay una clara continuidad en las prácticas, pero sobre todo en algo que es fundamental. Hay una clara continuidad en la mirada. Aún más, yo creo que teniendo en cuenta que hasta bien entrado el siglo XX se concibió la imagen fotográfica como un registro visual objetivo del mundo, esa continuidad es mayor porque esa es la idea que viene del siglo XVIII, el registro objetivo del mundo. La exposición la he organizado en tres partes. Primero voy a plantear la cuestión que se refiere a ver. Después, el sistema que se emplea para registrar lo visto y, finalmente, las prácticas dieciochescas de movilización del conocimiento. Por eso me voy a centrar en la cámara oscura, el dibujo y luego la estampa y su recepción por parte del público. En cuanto a la cámara oscura, durante el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad de la centuria,
lo que tuvo lugar fue una profunda renovación y avance en los sistemas de ver. Entre otras razones, esto se debió a que fue mucho mayor el número de españoles que pudo acceder a los ingenios ópticos y a las máquinas, debido a dos cuestiones. Primero, que se mejoró la calidad de los instrumentos y, sobre todo, que se abarataron los precios. El incremento de esta oferta se debió al impulso que dio la corona a las manufacturas, en la época de Carlos III, desde luego, y también en la de su hijo Carlos IV. Los dos, Carlos III y Carlos IV, además, fueron grandes aficionados a los ingenios ópticos. La cuestión de la óptica fue central, además, en la evolución de la ciencia, y entre todos los instrumentos ópticos hubo uno que tuvo un enorme prestigio social, y ese fue la cámara oscura. La fundación de la Real Fábrica de Cristales estuvo estrechamente relacionada a la construcción del Palacio de San Ildefonso de la Granja por Felipe V. Es el primer rey Borbón que tuvo como objetivo político la modernización de España. Esta modernización se llevó a cabo en España siguiendo el modelo francés. No hay que olvidar que Felipe V era el nieto de Luis XIV. A partir de 1700, en España, se vivió entonces una auténtica internacionalización del pensamiento. El moderno pensamiento ilustrado será el que auspiciará, por un lado, la política científica y, por otro lado, algo muy importante, la nueva sociabilidad. Aunque la fundación de la fábrica de cristales en realidad fue para cubrir ventanas, los vanos del edificio, la realidad es que muy pronto se convirtió en un centro de investigación internacional. A mediados de siglo llegaron los maestros franceses, luego llegaron los maestros alemanes y en la década de los 80 llegó un maestro británico para enseñar a hacer el cristal inglés, que era el que más prestigio tenía en toda Europa. En definitiva, durante la segunda mitad del siglo XVIII, la fábrica se convirtió en un gran centro vidriero donde recabaron maestros de 14 nacionalidades distintas, donde además la fabricación de instrumentos ópticos fue lo más importante, fue lo esencial. En estos instrumentos ópticos, lógicamente, estaba la cámara oscura. Esta, como digo, alcanzó unos precios razonables con una óptica de bastante calidad. Además, a esta producción de la fábrica se unió las cámaras que se importaban, sobre todo las que venían de Inglaterra, eran muy codiciadas, y las que se vendían en distintas ciudades españolas por productores locales o extranjeros. La cámara oscura educó el común de las gentes en la forma de captar e interpretar la realidad. Su capacidad para difundir esta nueva forma de ver se comprende porque la cámara oscura hay que entenderla en una doble dimensión: un instrumento científico y un instrumento de placer estético y entretenimiento doméstico. A lo largo del siglo XVIII, la cámara oscura y el ojo artificial, que sería el instrumento subsidiario cuyo interés es específicamente científico, bien, ambos se convertirán en el paradigma, y esto es lo importante, de la visión objetiva y de la pasividad del ojo humano. La imagen resultante de la cámara oscura no solo se considerará el equivalente a la visión natural del ojo, pero además va a tener una ventaja sustancial, y es que no va a tener interferencia de los sentidos. Es decir, la imagen va a ser considerada como la imagen hecha por la misma naturaleza, una imagen objetiva, sinónimo de la verdad. Esa es la imagen científica, esa es la verdad. Bien, esta consideración de la cámara oscura como la visión natural del ojo, lo que está revelando es el proceso por el que este órgano, el ojo, se descorporiza, liberándole de la mediación de los sentidos y de las pasiones. En este contexto cultural, la cámara oscura y su primacía es donde debemos situar la mirada del siglo XVIII. Como saben, los ciclos de visión están condicionados por la cultura en todas sus expresiones. Está claro
que sobre un órgano que es siempre igual a sí mismo, porque el ojo siempre es el mismo, sobre este actúa un principio de relativismo cultural, de manera que la actitud del que ve es el que modela aquello que tiene frente a él, modela la realidad. Este, además, es el modo en el que esa realidad, que digamos es siempre igual, es siempre la misma, se somete a la historia, y cada época tiene su mirada, y esa es la clave. En consecuencia, es fundamental tener en cuenta que la fuerza de esa mirada es la que va a condicionar la manera de hacer el registro, y de ella van a depender tanto el artista, además de que el artista tiene que saber cuál es su lugar, el lugar que va a ocupar, como el que recibe la imagen, como el receptor de la imagen construida por el artista, el observador. La cámara oscura, como digo, fue el gran constructor de la mirada dieciochesca, entre otras razones, gracias a la nueva sociabilidad ilustrada, ya que el instrumento se moverá en todos los escenarios vitales, muy importante, de aquellos que se consideren a sí mismos modernos. Si eres moderno, tienes que tener una cámara oscura. Esto quiere decir que, claro, científicos como el famoso Jorge Juan, del que nos hablaba esta mañana la profesora García Saiz, asistió por lo menos a una disertación científica sobre la cámara oscura en 1751. Pero también los artistas, y aquí podemos ver al arquitecto Isidro González Velázquez, tenían cámara oscura. Francisco de Goya tenía cámara oscura. Manuel Salvador Carmona tenía cámara oscura. Y cito estos dos nombres porque son como los hitos del arte español de la segunda mitad del siglo XVIII. Pero es que las instituciones educativas, como fue el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, fundado por Jovellanos, que fue el primer ministro de Estado, bueno, también Jovellanos en 1795 pide que compren las cámaras oscuras para los alumnos. Y lo que es más interesante es que la gente normal también tenía cámara oscura. El mejor testimonio que les puedo traer es el del literato Leandro Fernández de Moratín, que le escribía a su prima lo siguiente: si me pongo a explicarte el manejo de la cámara oscura, perderé el tiempo que gasté en ello, te quedarás en ayunas y la máquina perecerá en tus manos. Lo más breve sería que don Francisco de Goya se tomara la molestia de explicártelo. La cámara oscura fue un instrumento cotidiano en la vida dieciochesca. El último testimonio que les quiero poner es el de José Viera y Clavijo, que era el tutor del marqués del Viso, que era el hijo del mayordomo mayor del rey. Bueno, durante su estancia en París, en su diario anota lo siguiente: compramos unos sombreros de cámara oscura, es decir, que en el ala delantera había modo de levantar un espejito con un alambre, una lente para aumentar los objetos y alrededor de la copa un tafetán ligero que, dejándose caer hacia el rostro, formaba ante los ojos un hueco oscuro donde se ponía un papel para ver en él pintada los expresados objetos. Imagínense lo que era pasear por la ciudad viendo la ciudad como una cámara oscura. Bien, la cámara oscura permitía disfrutar entonces de la amenidad de la ciudad, en las cuales eran fundamentales las perspectivas urbanas, porque en el siglo XVIII la ciudad se piensa también en términos de espectáculo visual. ¿Cómo resultaba esa imagen? Lo sabemos por la descripción que nos dejó Ceán Bermúdez, que además estaba convencido de que el gran Velázquez pintó como pintó porque tenía una cámara oscura. Bien, pues la imagen era así. Dice: la cámara oscura, como en las obras de Velázquez, se nota la precisa degradación de la luz y de las sombras en la distancia y su aumento en las figuras del primer término. Los colores locales descuellan sobre los otros, el colorido de las carnes, el de los cabellos, ropas, celajes y los demás accesorios que varía según el gusto, el genio y el capricho de cada pintor, es aquí el genuino y el de la misma naturaleza. Las manchas de los grupos y de cada figura en particular, que ponen algunas veces otros pintores por necesidad de separar unas figuras de otras sin que motive la falta de luz, están aquí colocadas en su lugar y producen el efecto que corresponde. En fin, la armonía, el tono dominante, el aire interpuesto,
todo se representa con aquella verdad infalible, hija de la misma naturaleza. En la mentalidad ilustrada, la cámara oscura ofrecía la exactitud de la representación y el placer de la visión. Esto permitía hacerse una imagen fiel de la realidad desde la cual era posible representar la verdad. Pero esta verdad solo podía ser transcrita por la mano dibujando. En estas coordenadas del ver y la mirada dieciochesca paso entonces a la cuestión del registro visual. Obviamente, antes de la fotografía, la única manera que había de hacer el registro visual era dibujando. La disciplina de la mano en el dibujo era el objetivo fundamental de la enseñanza normalizada. La academia fundamenta toda la formación de los jóvenes en el dibujo y en España es fundamental tener en cuenta que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando iba dirigida a los artistas y a los artesanos, no diferenciaba. Si en las normas para dibujar radica, por tanto, una de las piezas fundamentales de la construcción de la imagen y la transmisión del conocimiento al hablar del siglo XVIII, hay que tener muy presente que su búsqueda es la precisión y la exactitud. Solo así se podría garantizar un correcto visionado de estos dibujos, pero sobre todo que fuera posible su correcta interpretación para su difusión a través del grabado. Como creo que en este apartado no hace falta detenerse, porque de todos es conocido el modo de proceder de las academias para la enseñanza del dibujo y el lenguaje normativo, creo que lo único que hay que hacer o tener en cuenta es que el estudio de la naturaleza todo aquel que fuera a estudiar la naturaleza debía saber dibujar y conocer el lenguaje científico del dibujo, en el cual era importante dominar los valores lineales y tonales, máxime cuando en la mayor parte de las ocasiones había que interpretar la naturaleza en ausencia del color, porque el registro científico normalmente es en blanco y negro. El ejemplo que les he traído es el de Antonio José Cabanilles. Antonio José Cabanilles es el que acompañaba con la cámara oscura a Vieda y Clavijo por París. Lo digo para que sepan por qué les he traído este. Pero además porque es un aficionado, es un interesado por la botánica. Pero a él debemos una de las grandes obras de botánica que son los Icones y Descriptores Plantarum. Bien, como pueden ver, es un registro fiel y de calidad de las plantas. Cabanilles publicó muchísimo y la imagen fue su gran aliada, lo que significó que dibujó muchísimo. También hizo un recorrido por el Reino de Valencia, al que él pertenecía, e hizo unas observaciones. Lógicamente, el texto manuscrito pasó a las letras de imprenta y las imágenes fueron grabadas, de manera que pueden ver el tipo de dibujo que hacía, que es igual que el que hemos visto en las expediciones americanas. Bien, en estas imágenes hay que ver que él ilustra para que vean la calidad del grabado, o sea, que se transfiere directamente la calidad del dibujo a la calidad del grabado. Y es muy importante saber que dentro de esas descripciones de los reinos también estaba la cartografía, porque la cartografía era una especialidad de grabado que iba unida a las vistas, era la misma especialidad. Bien, no obstante, un buen grabador, como un buen pintor, tenía que saber dominar todas las especialidades. Y con esto entonces pasamos a lo que se refiere a la difusión a través del grabado. Bien, cuando hablamos del conocimiento científico en el siglo XVIII a través de las imágenes, tenemos que ser conscientes de que la técnica por excelencia para su transmisión fue la talla dulce. El grabado en talla dulce va asociado al concepto de calidad, es decir, a la utilidad de la imagen, porque es portadora de información, a la utilidad de la estampa como portadora de la información. Este tipo de grabado sumaba dos elementos importantísimos: la elegancia y la belleza de la técnica. La talla dulce se basa en un lenguaje lineal cuya herramienta fundamental y distintiva es el buril, instrumento afilado que corta el cobre. La medida, limpieza y precisión que introduce el buril hace que, si no figura el nombre del grabador, sea prácticamente imposible pronunciarse sobre su autoría.
y es que no hay nada más igual de una línea de buril que otra línea de buril. Con frecuencia, además, para las publicaciones científicas, como hemos visto hoy, se formaban equipos de grabadores. Bien, todos estos grabadores tenían que despersonalizarse en favor de la calidad de la técnica. En la talla dulce es fácil entonces comprobar la calidad del trabajo y, en consecuencia, de la información, al estar sometida a unas rigurosas normas de ejecución basadas en unos criterios de calidad y de interpretación, y esto es lo importante, que son constantes, son normas constantes. Uno de los grandes méritos del buril es que, como en la cámara oscura, se prescinde de las pasiones del artista en favor de uno de los valores más preciados por la ciencia moderna, la precisión. Y el término precisión no significa tanto la exactitud matemática como la búsqueda de un lenguaje inequívoco y desinteresado, es decir, despersonalizado. La frialdad del buril es precisamente uno de sus mayores méritos, pues ningún instrumento mejor que el buril podía adecuarse a las aspiraciones ilustradas de sistematizar la producción del conocimiento y transmitir seguridad. Las normas impuestas a la práctica conllevan el desarrollo de unos criterios que excluyen la información falsa. El receptor y el artista aceptan tácitamente los criterios de exactitud y fidelidad de la imagen. En consecuencia, ese carácter mecánico que hoy valoramos tan negativamente al enfrentarnos al grabado desde los planteamientos estéticos contemporáneos es la gran contribución del buril académico a la movilización de la ciencia. De este modo, el dibujo de Cabanilles, que estaba condicionado todos sus dibujos por su unicidad y estaban confinados a estar solo con él y a una hoja de papel, se dinamiza y llega al reino del conocimiento, ese espacio virtual casi infinito que se materializaba en la biblioteca, el gabinete o el museo. Siento no haber traído la misma, pero es que no la he encontrado, pero se puede ver la calidad de la transferencia de la información. Por supuesto que el grabador tiene que adecuarse y someterse a las exigencias del dibujo, de ahí que de un mal dibujo difícilmente pueda obtenerse una buena estampa. No obstante, la sensibilidad del grabador y su habilidad técnica, de él depende la calidad y, lo que es importantísimo, la belleza del resultado. Les he traído como ejemplo a Manuel Salvador Carmona, porque este fue el primer grabador de cámara de Carlos III, el director de grabado de la Academia de San Fernando y el introductor en España del grabado de buen gusto de filiación francesa. A Carmona le encargaron reproducir el retrato de Carlos III pintado por Mengs. Y es que hay que tener muy en cuenta que en el siglo XVIII la pintura también es una cuestión científica. De hecho, a Mengs se le conoce como el pintor filósofo, pero como hemos visto esta mañana, filosofía en el XVIII es sinónimo de ciencia. Bien, el grabador estuvo trabajando 2 años y este fue el resultado, que lo ven así y al grabado el pobre siempre pierde cuando se reproduce. Pero si ven este detalle, pueden ver la calidad de Carmona para interpretar y difundir el conocimiento a través de las estampas. Pueden comprobar cómo a través de ese lenguaje lineal es capaz de dinamizar perfectamente, sin deformaciones, el conocimiento. Ahora bien, se necesita que el espectador esté iniciado en el lenguaje lineal, en la visión en perspectiva, la interpretación del claroscuro y del color a través de la degradación tonal y la comprensión de las texturas, porque si el observador no sabe hacer eso, no puede interpretar nada. Por supuesto que para la interpretación de un determinado objeto, el grabador tiene que saber crear el lenguaje apropiado, una sintaxis específica, de modo que la imagen resultante sea convincente. Esto lo hemos visto en la botánica, lo hemos visto en la pintura, pero lo pueden aplicar a todas las disciplinas científicas del XVIII, a la anatomía, a la química, a la física. El afianzamiento de nuevos lenguajes viene marcado en buena medida por el desarrollo científico. A medida que avanza la ciencia,
el grabador tiene que ir desarrollando nuevos medios de visualización. Hay un caso espectacular que fue el paradigma en España, que es la publicación en Italia, en Nápoles, de las antigüedades de Herculano. Ahí se publicó en 1757 y se da noticia de las excavaciones. Importantísimo, se consideran que son las primeras excavaciones modernas también. O sea, estamos hablando del mundo moderno. En el prefacio de la obra, como pueden ver ahí, la Academia Herculanense dice: las brevísimas explicaciones que acompañan a los cobres tienen por objeto despertar la reflexión de los lectores que quieran examinar las cosas por sí mismo, es decir, las antigüedades mismas. Y esto es lo importante. Los lectores tenían la posibilidad de examinar por sí mismos las antigüedades porque se consideraba que las estampas eran las antigüedades mismas. Y esa es la transmisión del saber. Al igual que en un ensayo científico se podía transmitir y reproducir en el laboratorio, la excavación arqueológica sale de Pompeya o de Herculano y llega al conocimiento universal europeo. A través de las estampas se conformaba entonces lo que se llama el testigo virtual, es decir, del mismo modo que a través de la imagen y el texto este experimento se movilizaba, las estampas de Herculano movilizaban las antigüedades y la experiencia de la excavación. Para ello fue preciso formar un equipo científico de grabadores que no se inventaran nada, esa es la clave, que no se inventaran nada. En este caso, entonces, tenían que reproducir el fragmento, pero a la vez tenían que conseguir que el lector pudiera disfrutar de la experiencia estética de la belleza de la obra de arte. En consecuencia, los profesionales de la sintaxis y los códigos de interpretación de la talla dulce tuvieron que desarrollar un recurso específico creando lo que ahora llamamos tintas neutras para el tratamiento del fragmento. Como pueden ver, el grabador no se inventa nada, deja los fragmentos, y eso es absolutamente moderno, sin rellenar. Pero estas tintas neutras las va haciendo el grabador en función de la pintura que está representando, de manera que no hay menoscabo para que se pueda disfrutar de la belleza de esa pintura y de la experiencia estética. Yo les he traído tres ejemplos de cómo se hace esta especie de trapecio en grabado en el 18. Bien, hay otra idea entonces fundamental que tenemos que añadir a esta en relación a la transmisión del conocimiento y del pensamiento ilustrado. En la mentalidad dieciochesca no cabe el concepto de ruido, no cabe el concepto de contaminación de la información. No hay interferencia, se percibe como la verdad de lo que existe. No obstante, esto no significa que no haya equívocos que distorsionen la información o que por exigencias de la representación debido a la finalidad de la estampa se deba emplear otra técnica. La utilización de una técnica inadecuada al fin que persiguen las estampas tiene también consecuencias. Y el caso que les voy a poner es el de la Academia de San Fernando con las vistas ópticas. Durante el siglo XVIII se fabricaron otras máquinas derivadas de la cámara oscura, que son las conocidas como cajas ópticas o cajón óptico en España. Se utilizaban para el visionado asistido de estampas y pinturas y se convirtieron en un objeto de uso cotidiano a partir de mediados del siglo XVIII. Lo importante es que estas máquinas fueron las que generalizaron e internacionalizaron definitivamente la representación en perspectiva occidental que, como pueden ver, llegó incluso a Oriente. Existieron muchos modelos, pero la máquina más común es esta, que es la máquina de candelero, porque esta fue la que se insertó en la enciclopedia francesa, de manera que es el modelo que más se extendió. Lo importante es que, viendo a través de esta máquina, lo que se tiene es una visión en 3 dimensiones. Se ve el túnel de visión ese que gusta tanto en las películas de 3 dimensiones ahora, ¿no? Se consigue así. La fotografía estereoscópica es la solución al problema. Es la manera más fácil de construir ese túnel de visión.
Bien, en este caso, para hacer vistas ópticas, se empleaba el agua fuerte y lo importante era incorporar el color, lo que quiere decir que el grabador no tenía que entretenerse en hacer ni claroscuro, ni texturas, ni degradación tonal, ni nada. Las vistas ópticas, como digo, se puede ver entonces en España la confusión que hubo en esto de la transmisión de la información, porque se confronta la normativa académica con la demanda social y la disfunción que existió a mediados del siglo XVIII. En 1762, la Academia de San Fernando decide publicar unas vistas ópticas porque quiere ser moderna, porque quiere ser como Europa. Y el grabado es fundamental para ser moderno y quería dinamizar la producción de grabado en la Academia. Por su parte, la Academia pensiona a unos jóvenes para que aprendan, pero el rey, que era muy listo, pensiona a otros jóvenes en París, porque sabe que en París es donde está la técnica moderna. Bien, si comparamos, aquí les he traído lo que es la formación de un académico local, para que vean que progresaron mucho. Arriba tienen los dos dibujos que hace en 1756, las dos estampas, perdón. Abajo a la izquierda tienen una vista óptica publicada por la Academia en 1758 y a la derecha está algo que tenemos que denominar dibujo de arquitectura. Todo ello es obra del mismo grabador. Como ven, iban progresando bastante. Entonces, este es un pensionado español en París haciendo una vista óptica moderna, que como pueden ver es agua fuerte y no es buril. Bueno, si confrontamos las dos vistas, como pueden ver, la de la izquierda es muy difícil que el receptor pueda tener esa visión del túnel, porque las vistas ópticas lo que tienen que tener es reforzada la perspectiva y el punto de fuga. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, porque la Academia lo que está reproduciendo son estampas hechas por dibujo del director de arquitectura. Este director de arquitectura de la Academia fue el que hizo la cartilla para aprender los alumnos que se llamaba Sobre la hermosura de las fábricas. Cuando el director de arquitectura sale a dibujar arquitecturas, lo que busca no es el placer del receptor, sino plasmar la belleza de las fábricas. Y entonces, así es como ve el acueducto de Segovia, que la de la derecha es imposible tener esa visión del túnel, o las iglesias de Madrid, o el Palacio de Aranjuez. Cuando vemos una vista óptica, lo que tenemos que tener en cuenta, no estas, sino las vistas ópticas internacionales, es que estamos hablando de una producción masiva de estampas. Pero esa producción masiva no quiere decir que el lenguaje que estén utilizando no sea un lenguaje muy adiestrado y muy codificado para obtener esa visión del túnel. De manera que aquí pueden ver el éxito que tuvo la estampa de la visión del Parlamento inglés que hizo el español, que está copiando otras estampas. Son 4 estampas de 4 grabadores distintos, pero vuelve a ser lo mismo. El grabador se despersonaliza en favor de la técnica para que se consiga la visión en 3 dimensiones de los monumentos. Bueno, las actualizaciones que hacen es para acomodar mejor la experiencia del túnel de visión. Ahora bien, estas máquinas, este visionado de estampas, esta manera de ver se aplica a todos los monumentos europeos. Aquí tienen el Escorial o aquí tienen la Catedral de Sevilla, la Catedral de Toledo, la casa del actual Archivo de Indias. O sea que estamos hablando de algo que recorrió toda Europa. Los centros productores principales eran Londres, París, Bassano y Augsburgo. Ellos eran los emisores de esta imagen común de los monumentos. Claro, esto es importante tener en cuenta que la gente que tenía dinero se compraba las máquinas y las estampas. La gente que no tenía suficiente dinero contrataba a los exhibidores del cajón largo. Estos exhibidores iban a los domicilios o estaban en las calles y la gente accedía a ellos. El Tutili Mundi, que Goya nos dejó 2 ejemplos,
uno en las calles de Madrid y otro en las calles de Burdeos, es importantísimo porque el Tutilimundi es el que va a hacer el acervo cultural visual común a Europa. Va a enseñar a ver en perspectiva a los europeos. Y en el caso español hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII este analfabetismo visual, este no saber interpretar las imágenes, estaba muy extendido en España, porque la estampa común era la estampa religiosa, que era de malísima calidad. Entonces, a través del Tutilimundi, lo que estamos es llegando a lo que Brunetta habla del icononauta. El icononauta es el que consume imágenes, pero lo que es fundamental es que cuando veían las imágenes se creían que estaban viendo el monumento. Es una información de primera calidad para ellos porque estaban visitando esos lugares. Estamos asistiendo al nacimiento del turista sedentario, del turista sedentario europeo que está convencido de que conoce esos monumentos. ¿Qué monumentos visitar? Bueno, todo esto, además, se amenizaba. El orador, además de explicar cómo había que ver, amenizaba creando efectos de día y de noche. Pero esto, como digo, estamos hablando de educación visual de todo el continente europeo y del continente americano. Aquí tienen otro ejemplo de esta visualización del Tutilimundi. Bien, como les decía entonces, los europeos podían entonces saber cómo era un palacio adornado a la chinesca en Francia, supieron cómo fue el incendio de la Plaza Mayor de Madrid, también podían asistir a los fuegos artificiales que se celebraban en Londres o tuvieron conocimiento de cómo era el puerto de Nueva York. Porque la clave está en que estaban convencidos de que con eso accedían al conocimiento. Con la técnica utilizada por la academia, nada de esto hubiera sido posible, porque las técnicas tienen que adecuarse a las demandas y la movilización del conocimiento se tiene que hacer de una manera en la que el receptor esté convencido de que está accediendo a información de primera mano, a información de calidad. Lo importante entonces es que esto lo consumía el rey de España, pero también lo consumía el español de la calle. Es decir, las máquinas llevan las prácticas y se mueven en los distintos escenarios transmitiendo el conocimiento. El público que disfrutaba con el arte era el mismo que disfrutaba con la ciencia, era el mismo que veía las vistas. Sabemos las vistas y sabemos lo que conocieron por las estampas que nos han quedado, pero sobre todo porque ha quedado rastro en la literatura, en los anuncios de los periódicos, y ahí estaban los demostradores científicos, a la vez que hacían sus ensayos de laboratorio, luego ponían vistas e iban explicando cómo eran los monumentos de Europa. La mejor clase de geografía en el siglo XVIII se hacía con una linterna mágica. Y los reyes de España tenían, el hijo del rey de España tenía 2 linternas mágicas con las cuales se podía acceder al conocimiento. No solo eso, la historia del arte se pudo desarrollar gracias a la linterna mágica.